Hola, bienvenidos a Sarlaf al Tablero. El día de hoy nos encontramos con el doctor Amílcar Gómez, quien es el oficial de cumplimiento del Grupo Réditos. Doctor Gómez, gracias por recibirnos. Un saludo, Hernando. Entre el 5 y el 22 de junio del año 2017, Colombia recibió una visita técnica por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional con otros expertos en temas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Fueron algunas compañías llamadas a atender esa visita técnica, entre ellos el Grupo Réditos. Doctor Gómez, ¿cómo nos fue en esa visita? ¿Qué es una visita técnica? La evaluación realizada por Gafi es un mecanismo para medir o evaluar cómo se encuentra el nivel de efectividad y de aplicación de las medidas y controles por parte del país para prevenir y controlar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Para 2017 se desarrolló la cuarta ronda de evaluación a la cual se sometió Colombia y que fue efectuada por parte del Fondo Monetario Internacional para Gafi. En esta evaluación tiene una particularidad, se quería evaluar no solamente desde el componente técnico de las medidas recomendadas por Gafi, las 40 recomendaciones de Gafi, sino también su nivel de efectividad. Como hecho particular, entonces, aquí no solamente comprendió todos los sistemas de toda la parte normativa, todas las reglamentaciones, sino también cómo los sujetos obligados estamos aplicando, cumpliendo con estas recomendaciones y cuál es el resultado real frente a los efectos del lavado de activos, de la financiación del terrorismo, cómo ha impactado eso realmente en ese objetivo estratégico. Bueno, en esta ocasión se evaluaron tanto al sector financiero como al sector real. En el sector financiero pues, se dividió en subsectores, el sector bancario, asegurador, fiduciario, de valores, y en el sector real pues, se enfocaron especialmente en aquellas actividades y profesiones no financieras designadas como de un mayor riesgo. Entre estas actividades y profesiones, una de ellas es el sector de juegos. Para el sector de juegos, entonces, pasó a evaluación primero nuestros entes vigilantes, para nuestro caso es Coljuegos, y seguidamente en un segundo espacio fuimos seleccionadas 3 empresas y un representante del gremio. Para nuestro caso, el Comité Oficial de Cumplimiento de Cofiasar, quien tuvo su representante ahí. 4 personas atendimos la evaluación en representación del sector juegos. Sí, el supervisor pasa a mostrar y demostrar cómo ha aplicado las medidas, cómo las recomendaciones de Gafi han sido tenidas en cuenta dentro de la normativa, cuáles son los recursos con los que cuenta, las medidas que ha adoptado y cuáles son los niveles de supervisión que está aplicando, cuáles han sido los resultados de esta supervisión, cómo le ha permitido al sector que es vigilado por mejorar y aplicar efectivamente las medidas que le corresponden. Grupo Réditos ha implementado su sistema desde hace 10 años. Nosotros hemos buscado los mejores mecanismos adecuados a nuestras necesidades para poder enfrentar estas amenazas a las que nos encontramos expuestos por las operaciones que desarrollamos, y en nuestro caso particular no veníamos preparándonos exclusivamente para esta evaluación como tal, pero sí hicimos un énfasis mayor en esta actividad. Entonces, los sistemas CIPLAF que son implementados en las compañías, este es un mecanismo que fue fortalecido con miras a la evaluación
pero también vimos la necesidad de fortalecer el gremio, es decir, que quienes teníamos mayor experiencia sirviéramos de apoyo y soporte para compañías más pequeñas que no tenían, digamos, fortalezas que les permitiera estar al nivel. Entonces, a través del gremio, en este caso Cofiasar, redoblamos esfuerzos. Cofiasar es el Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos. Aquí estamos agremiados oficiales de cumplimiento de juegos de suerte de azar como apuestas permanentes o chance y casinos. También tenemos unos integradores que es el sector de giros postales. Con Cofiasar, que es un ente, un comité técnico de asojuegos que fue creado en 2012, redoblamos esfuerzo e hicimos unas mesas técnicas que complementaron las mesas técnicas que estaba desarrollando UIAF. En este periodo de preparación desarrollamos unos talleres con UIAF, pero también por parte de Cofiasar realizamos 2 ejercicios de 2 días cada uno, donde todos los oficiales de cumplimiento estuvimos reunidos exclusivamente desarrollando estos talleres con el fin de articular las 40 recomendaciones de Gafi con la normativa que nos rige. Para el caso puntual de nosotros tenemos la resolución 32334 de 2016 expedida por Coljuegos y el acuerdo 317 de 2016 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. ¿Qué buscábamos? Que las 40 recomendaciones de Gafi estuvieran de manera articulada con esto. Es decir, ver que las recomendaciones que nos aplican, la 1, la 6, la 7, de la 10 a la 21, y las demás recomendaciones que tienen que ver con supervisión, estuvieran acordes con estas normas. Que cuando vinieran los evaluadores y nos hablaran en este lenguaje, nosotros pudiéramos interpretar qué de esta normativa y de nuestras propias normas internas, o sea, las que están contenidas en nuestros manuales, se interpretaran de manera adecuada. Es muy importante para nosotros, fue muy importante para nosotros asegurar que el lenguaje en el que fuéramos consultados por parte de los evaluadores, nosotros lo pudiéramos entender y contestar en los mismos términos y de pronto no dar una mala interpretación. No, realmente no. Las recomendaciones inicialmente fueron emitidas, dirigidas al sector financiero como un sector donde se veía que los delincuentes llevaban sus recursos inicialmente, pero luego se identificó que la delincuencia estaba mutando o estaba dirigiendo en la medida que el sector financiero se fortalecía, buscaban otros tipos de actividades que podían utilizar para lavar activos o para utilizarlas como mecanismo para financiar el terrorismo. Es así como entonces se determinó que habían unas actividades y unas profesiones que tenían un mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, lo que hacen estas recomendaciones es que hay unas recomendaciones de tipo general, pero en la recomendación 22, la recomendación 23, se determina que todas esas recomendaciones que están dirigidas al sector financiero también le aplican a aquellos otros sujetos, de tal manera que cuando estamos hablando de enfoque basado en riesgos o de una lucha contra el terrorismo, contra la proliferación de armas de destrucción masiva y todas las medidas preventivas que comprenden lo que es la debida diligencia, el tratamiento de PEPs, de países mayormente expuestos, etcétera, que están contenidos en estas recomendaciones, en este rango, pues también son de obligatorio cumplimiento para estas actividades y profesiones no financieras designadas, como es el caso de los juegos. Básicamente, pues la evaluación comprende pues estas responsabilidades que competen al sujeto evaluado. En nuestro caso, especialmente, pues tuvieron en cuenta cómo estábamos aplicando las medidas de debida diligencia, cómo estábamos haciendo el conocimiento de nuestros clientes, cómo nuestros supervisores estaban aplicando
los mecanismos de vigilancia, cómo estábamos aplicando medidas de congelamiento orientadas a terroristas y proliferadores de armas de destrucción masiva. En fin, cómo estábamos cumpliendo las obligaciones que están establecidas y contempladas en las recomendaciones de Gafi. Bueno, la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional para Gafi, pues es una evaluación que comenzó desde noviembre del año pasado. Tenía una etapa de evaluación extra situ donde solicitaron toda la documentación, todas las normativas, tanto legales como reglamentarias, que estaban alrededor de la prevención y el control del lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva. A partir de la revisión de toda esta documentación vino una segunda fase, que era la evaluación in situ, la que se realizó entre el 5 y el 22 de junio de 2017. Aquí lo que ya buscaban los evaluadores era comprobar la efectividad de la aplicación de todas estas medidas. Entonces, en un primer nivel era establecer cómo habían sido adoptadas, si estaban siendo bien interpretadas, si sí estaban siendo acogidas todas las recomendaciones, y en segundo lugar es cómo supervisores y supervisados estamos aplicando las medidas y si estas realmente tienen un efecto, el efecto que se espera en la lucha contra estos flagelos. Sí, para nosotros, como le digo, era muy importante este ejercicio de sincronizar el lenguaje de Gafi con el lenguaje normativo del país y con el lenguaje utilizado en nuestros propios procedimientos. Entonces, para ese fin, UIAF coordinó unas mesas de trabajo donde se realizaron unos ejercicios, donde primero hicimos un estudio juicioso de la normativa, una interpretación, un intercambio de ideas entre las partes, y finalmente hicimos un simulacro de cómo podría darse la evaluación. Y ese mismo ejercicio lo hicimos también por parte del comité de COFIASAR. Sometimos a pruebas de estrés a diferentes personas, porque pues cualquiera de nosotros podía ser llamado, todos teníamos que estar disponibles y preparados para atender la visita de una manera idónea. Bueno, en nuestro caso, para Grupo Réditos, nosotros, como le digo, no estamos haciendo esto para la evaluación, porque venimos desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, entendiendo la responsabilidad que esto tiene para el país, el resultado de esta evaluación no es la evaluación de réditos, no es la evaluación de juegos, es la evaluación del país, y esto es lo que nos va a permitir en adelante mejorar las relaciones con países o mantener o mejorar la posición que tenemos, y esto pues trae beneficios absolutamente para todos, beneficios económicos, políticos, sociales. Entonces, ante una responsabilidad de esa magnitud, pues nosotros no podíamos conformarnos o contentarnos con cómo estábamos, sino que queríamos evaluar realmente si nuestro sistema sí cumplía. Entonces, aparte de los sistemas de control interno que tenemos mecanismos de autoevaluación, unos mecanismos de auditoría interna, una revisoría fiscal que nos están evaluando permanentemente, varios ejercicios de auditoría durante el año. Quisimos también someternos ante un tercero independiente. Buscamos compañías que tuvieran experiencia, que tuvieran experticia, y se seleccionó a KPMG para que viniera, hiciera un ejercicio de evaluación de nuestro sistema, nos pudiera hacer recomendaciones, opciones de mejora, y pues consideramos que el resultado fue muy satisfactorio. Según la metodología aplicada por KPMG, en una escala de 1 a 5, determinaron que el nivel de madurez del sistema de administración de los riesgos de LAFT implementados en Réditos se encontraban en un nivel 5, y
el estándar para la industria del sector real, según lo expresado por ellos, es nivel 3. Pues a nosotros nos llena de satisfacción encontrar que una entidad con esta experticia, con esta credibilidad que tienen, nos diga que estamos en ese nivel. Sin embargo, pues nos conduce a seguir trabajando pues, con mayor ánimo, con mayor fortaleza, para mantenernos y mejorar esa posición. Entonces, adoptamos las recomendaciones que nos hicieron, así como adoptamos las recomendaciones que nos hacen nuestras propias auditorías internas o las mismas falencias o debilidades que nosotros mismos podamos detectar en nuestros ejercicios de autoevaluación, con el fin de mejorar día a día. Entonces, no solo para la evaluación, pero sí, entendiendo la responsabilidad que teníamos con el país, pues reforzamos, intensificamos las medidas de evaluación internas para poder estar preparados de la mejor manera. En el Grupo Réditos, nosotros entendemos la debida diligencia como el conocimiento de nuestras contrapartes y el seguimiento de la relación contractual en el tiempo. Entonces, en primer lugar, pues tenemos todo lo relacionado con la toma de datos y los mecanismos de verificación. En esta actividad, pues entonces vienen pues todos los mecanismos automáticos que tenemos, formularios electrónicos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con consulta de listas y el estudio de factores de riesgo. El estudio de factores de riesgo. Esto comprende llegar al conocimiento del beneficiario final. El beneficiario final, entendiéndolo como estos representantes de terceros, si es una persona natural, si es un representante, un tutor, un albacea, y si es una persona jurídica, entonces entendiendo lo que es la estructura de control y la estructura de propiedad de las compañías. Entonces, esta es la primera parte de la debida diligencia como la entendemos nosotros. La segunda parte es el conocimiento del negocio. Como resultado de este segundo ejercicio nos permite establecer cuáles son los comportamientos usuales, los comportamientos típicos de las operaciones que yo puedo realizar frente a un tercero de estos. Y por último, en tercer lugar, la debida diligencia para nosotros comprende todo el seguimiento. El seguimiento, pues, no solamente desde el punto de vista del estado de esta contraparte, es decir, si aquí fue considerado como idóneo, si se sigue comportando en el tiempo. Esto comprende una revisión periódica y continua en listas y en bases de riesgos, estudio, actualización de datos y estudios repetitivos frecuentes de su estado actual, pero también de su comportamiento transaccional. Este comportamiento transaccional parte de este segundo punto. Entonces, si una persona fue inscrita en un segmento particular, si se sigue comportando dentro de ese mismo segmento o presenta cambios que deban ser justificados. Entonces, el seguimiento viene desde cómo está la idoneidad de las personas idóneas, y cómo es su comportamiento transaccional. Esta es la debida diligencia que nosotros aplicamos en el Grupo Réditos. Grupo Réditos tiene la red transaccional de servicios más grande de Antioquia. Tenemos presencia en los 125 municipios del departamento. Estamos en cada municipio y en muchísimas veredas. Damos empleo a cerca de 10.000 personas. Esta compañía pues tiene, el grupo está compuesto la matriz tiene 2 unidades de negocio.
tenemos una unidad de juegos y esta unidad es la que explota dos contratos. El contrato emitido por Benedam para lo que se conoce como apuestas permanentes. Esto es un contrato otorgado por 5 años, tenemos hasta 2021, y otro para una modalidad de juegos localizados que son conocidos como máquinas electrónicas tragamonedas. Esta unidad además pues comercializa también loterías y algunos juegos novedosos, como es el caso del Superastro. Estos somos simplemente comercializadores porque son operados por otras compañías. Otra unidad de negocios es la unidad de servicios de red. En esta unidad, pues nosotros tenemos en esta red tenemos servicios como recaudos empresariales, tenemos servicios de pagos de subsidios de las cajas de compensación familiar, tenemos servicios de recargas de sistemas de transporte, de sistemas de telecomunicaciones, tenemos seguros, tenemos SOAT, en fin, tenemos diferentes ejercicios. Entonces estas son las dos unidades de negocio de la matriz. Aparte de eso, tenemos unas compañías como Enlace Tecnológico de Negocios, que es nuestra compañía de tecnología, es la que le ha prestado los servicios tecnológicos al grupo, pero pues que también ofrece estos productos al público general. Estamos compuestos también por Matiz Inmobiliaria, que es nuestra compañía que se dedica a administrar bienes para arriendo o venta. También presta los servicios al público general. Tenemos la compañía Loti Colombia, que tiene contratos con las diferentes loterías del país y comercializa loterías, por ejemplo la Lotería de Medellín y loterías de todo el país, y nosotros pues hacemos esa comercialización. Tenemos una compañía llamada Credintegral, que fue creada con el fin de contrarrestar fenómenos como los llamados gota a gota, estos préstamos que son realizados a tasas por encima del nivel de usura, que agobian a personas como nuestra fuerza de ventas, y creamos entonces una línea blanda de crédito rotativo que les permite a ese grupo que conforma nuestra fuerza de ventas poder solucionar sus problemas inmediatos de liquidez o hacer compras en los comercios cercanos, que son comercios asociados también a nosotros, donde pueden entonces mejorar sus condiciones y no estar sometidas a este flagelo en el que se han convertido estos préstamos llamados gota a gota. Tenemos también una compañía que se llama Convoz, que es un contact center, nuestro contact center, que no solamente nos presta el servicio de comunicación con nuestros clientes para la recepción de PQRs, sino que también pues presta todos estos servicios a terceros. Y por último tenemos la fundación de la compañía, que se llama Fundación Cerca de Ti. Esta fundación pues canaliza recursos de nuestra compañía dirigidos a satisfacer necesidades por calamidades y de este tipo, especialmente de nuestro público, nuestra misma fuerza de ventas, pues que son personas de la base económica de estratos 2 y 3, y que realmente pues se enfrentan por momentos a calamidades y situaciones particulares que exigen la solidaridad de la compañía con ellos, y esto se hace a través de nuestra fundación.